amigos, hoy día vamos a hacer una incubadora casera con un termostato que funciona con 12 voltios, y también vamos a hacer otra incubadora que con un termostato que funciona con 220 voltios. Bueno, para nuestro proyecto también debemos saber que elegir los huevos es muy importante. Como por ejemplo, nos ponemos una bolsita para no contaminar los huevos. Los huevos que están sucios descartamos, no los vamos a usar. Los huevos sucios descartamos, no vamos a usar. Los huevos tenemos que tener presente que los huevos no tienen que tener más de 10 días de antigüedad, como así decirlo. No tienen que ser dentro de los 10 días recientes que ha puesto la gallina. Ahora, los huevos, cuando vamos a poner a la incubadora o a las bandejas de giro, también vamos a tratar de poner de que la parte ovalada sea hacia arriba y el pico sea hacia abajo del huevo, de tal manera que la cámara de aire del huevo va a tener hacia arriba y el pico hacia abajo. Entonces esto quiere decir que vamos a poner así el huevo, así sería. Vamos a elegir otro. Por ejemplo, aquí esta es la parte ovalada del huevo y este es el pico. Entonces el pico ponemos siempre hacia abajo y la parte ovalada hacia arriba para que la cámara de aire tenga hacia arriba. Entonces, como le he dicho, los huevos muy grandes también descartamos, ¿no? Aquí no tenemos huevos grandes. Los muy chiquitos huevos y los muy grandes también los vamos a descartar. Bueno, el termostato, el W1209, este es un modelo 12C02, es un modelo W1209. Ahí como lo vemos, es un termostato con pantalla digital, tiene 3 botones. Aquí tiene el sensor de temperatura, ¿ya? Entonces este es su sensor de temperatura, que va a ir lógicamente a la cuba que vamos a hacer. Este tipo de termómetro tiene una capacidad de medición. Como mínimo te mide 50 grados centígrados y como máximo es 110 grados centígrados, es su temperatura máxima en este caso. Ahora vamos a ver este termostato, que es la 3028. Este es el modelo CTC 3028. Aquí está el manual de conexión. Entonces este tipo de termómetro también tiene su sonda de medición, que es en esta parte. Aquí controla tanto la humedad como la temperatura. Este tipo de termómetro nos mide, su capacidad de medición es desde menos 20 grados centígrados como mínimo y como máximo 80 grados centígrados. En el proyecto vamos a usar este adaptador de corriente. Esto yo lo obtuve de un aparato de DirecTV que ya no sirve, o sea, está ya en descarte. Entonces vamos a cortarlo aquí para usar, y aquí está su cable. Entonces también al momento que nosotros vamos a hacer nuestro proyecto de incubación, también es importante el consumo de energía, ¿no? Entonces en el consumo de energía nosotros ahí nos ahorramos dinero. Entonces, y este tipo de adaptador consume poca corriente, y con esto vamos a sacar pollitos. Vamos a usarlo con este tipo de termómetro, y para lo cual también vamos a usar un calefactor que es de 12 voltios. Ustedes también pueden usar un foco. Este es un foco de carro que también vale. Entonces también para nuestra manera de demostración y prueba vamos a hacer el funcionamiento automático. La incubadora que vamos a hacer va a ser automática. Ahí vamos a ver cómo aquí nuestro termómetro inteligente prende cuando tiene que prender el foco y lo apaga cuando tiene que apagarlo, de acuerdo a nosotros que programemos aquí en los botones de programación, ¿ya? Y para nuestro termómetro, la CT3028, vamos a usar un calefactor de 220 voltios. ¿Ya? Vamos a usar
este ventiladorcito que lo conseguí de una computadora de descarte. Esto debe ver mucho en sus lugares, ¿no? En las zonas de artículos de segundo uso lo encontramos. Vamos a usar este disipador y esta cajita de aluminio. Lo que vamos a poner es, esto lo vamos a poner así, aquí, para que de tal manera el aire chupe por acá y bota por acá, para que de tal manera se cree un remolino dentro de nuestra incubadora. Entonces, y para que ayude la disipación de este calefactor, nosotros vamos a ponerle esto aquí. Este es un pedazo de aluminio también que conseguí de descarte. Vamos a fijar así y le vamos a fijar esto ahí, de tal manera que el ventilador que va a ir ahí adentro va a ir en forma diagonal, de tal manera que el aire succiona por acá y lo va a botar por acá, ¿ya? Entonces ese es en el caso de que usamos nosotros un calefactor pequeño. En el caso de que ustedes quieren usar un foco, también es sí vale, también pueden usar un foco para la calefacción de los focos. Lógicamente este termostato inteligente va a controlar, va a apagar cuando tiene que apagar el foco y va a encenderlo cuando tiene que encender, ya sea el calefactor o el foco. Y para para girar nuestro ventilador vamos a usar también un adaptador de 12 voltios, ya que nuestro ventilador funciona con 12 voltios. Vamos a usar un adaptador de 12 voltios que lo conseguí también así de descarte, ¿no? Y lo interesante es que sea de 12 voltios. Cortamos acá para usarlo. Y también vamos a usar un tubito para la respiración de los pollos. Vamos a usar cajitas de cartón, porque nuestro proyecto es en una cajita de cartón. Suponemos que en esta cajita de cartón hacemos la incubadora. Toda esta parte la vamos a tapar de manera hermética para que no pierda calor, ¿ya? Esto ponemos aquí Tecnopor, vamos a poner Tecnopor, una tapa ponemos y nuestras cosas aquí vamos a ponerlo aquí encima para el control. Por aquí no tiene que ver nada de escape de aire para no perder energía, así como también humedad dentro de los huevos. Entonces lo que vamos a hacer con este pedazo, vamos a cortar y vamos a poner dos tubitos, uno por aquí y el otro por la otra esquina, para que los huevos puedan respirar. Entonces por abajo van a respirar, más no por arriba, para que nuestra caja incubadora no pierda calor y humedad. Ya, aquí ya le hemos hecho la perforación. Esto de tal manera que lo vamos a poner ahí en manera diagonal. Ahí. Ahora le vamos a poner esto aquí. Y aquí hemos hecho ya nuestra cajita de cartón, ya, así como la podrán ver. Hemos usado cartón en descarte, pedazos de cartón, para la cual también vamos a hacerle su tapa, así como esta. Entonces, para que conserve la temperatura en nuestra caja, le hemos puesto Tecnopor. Ahí, como se podrá ver, le hemos puesto Tecnopor y la vamos terminando. Todo tiene Tecnopor y en la parte baja, y vamos terminando nuestra cajita. Cuéntame. Ya. Como ven, ya quedó nuestra caja. Ahora también es importante, vamos a tomarle las medidas a cuánto ha quedado. Por ejemplo, tenemos una altura de 20 centímetros. Tenemos un ancho de 45 centímetros por 45 centímetros aproximadamente. El grosor nos ha quedado un promedio de 3 centímetros aproximadamente. Entonces ahora le vamos a hacer, como les había dicho, le vamos a hacer dos huequitos, uno por aquí, otro por aquí, para que respire. Y también le vamos a hacer su tapa. Acá ya estamos construyéndole su tapa.
que también tiene tecnopor al medio y tiene 2 cartones por afuera. Ya, ahí tenemos ya con nuestros tubitos. Entonces, ahora por aquí va a ser la tapa hermética. O sea, por acá no tiene que escapar ni humedad ni de aire. Entonces, el momento que aquí nosotros vamos a poner a esta altura, el ventilador va a hacer que el aire cree un remolino acá en el interior. El aire, entonces, cuando crea remolino y cuando hay calentamiento, ¿qué hace el aire? Tiende a salir, y cuando se enfría un poco, ¿qué hace el aire? Tiende a entrar, ¿no? Cuando calienta un poco, el aire tiende a salir, y cuando va enfriando, entonces el aire tiende a entrar para que respire los huevos, ¿ya? Entonces esto lo he hecho a medida, de tal manera que ingrese aquí mi girador de huevos. En este caso yo voy a poner un girador de huevos, pero ustedes lo pueden hacer también con volteo manuales, depende de ustedes. En el caso mío, como es un cartón y cuando nacen los pollitos, lógicamente ensucian, entonces yo tengo que poner un plástico. ¿Ya? Y si para otra sacada de pollitos vuelvo a usar el plástico, voy a tener que desinfectar el plástico con unas gotitas de Clorox. Y si ustedes se consiguen una bandeja de plástico, no se olviden para una próxima camada de pollitos desinfectar con Clorox el que se llama el plástico, para que de tal manera quede limpio y podamos tener una buena eclosión de todos los huevos. Y ya hemos hecho nuestro trabajo y hemos colocado aquí el calefactor. Ahí tenemos el ventilador pequeño que ya lo hemos conectado. Este cable es sobrado para conectar lo que es el girador de huevos. Entonces aquí yo conecto el girador de huevos, ¿ya? Entonces ya tengo mi calefactor pequeño, tengo lo que es el ventilador que va a hacer girar y mi disipador, el que va a disipar la calor. Entonces yo tapo. Entonces aquí ahorita me falta colocar el termostato. Ahorita colocamos el termostato y lo programamos nuestra incubadora y ya quedó nuestra incubadora. Como ven, quedó hermético, cerrado. Y como ya les he explicado, el aire tiene que respirar por abajo, los huevos respiran por abajo. Entonces queda hermético para que no podamos perder calor ni humedad. Es importante también en nuestro proyecto de incubación lo que es el consumo de la luz eléctrica. Mientras más mínima sea, será mejor para nuestro proyecto. Por eso estamos usando acá adaptadores mínimos. Entonces ahora vamos a proceder a conectar lo que es el termostato. La sonda, esta sonda la vamos a colocar para que vaya abajo. Ustedes verán que yo lo he forrado esto con plástico. Lo he forrado con plástico para que, como adentro hay humedad, entonces de tal manera que mi cartón no pueda penetrar la humedad. Entonces vamos a hacer acá. Y por ahí vamos a pasar lo que es la sonda. Entonces la dejamos a esa distancia más o menos. Ahí más o menos la vamos a dejar, o podemos también pegarle ahí la sonda, ¿ya? Ahora aquí tenemos el termostato, en la cual nos indica, aquí es la corriente de power que nos indica ahí, que es la 1 y 2, la corriente de power donde ingresa la corriente, ¿ya? Aquí es el conector del termostato, ¿ya? La sonda. Y el de acá es el relay, o en otras palabras, imagínense ustedes que ya. Y en acá, como dice, está el relay de la humedad y acá el de la temperatura. Esto en el interior, de acuerdo a lo que nosotros programamos, prende y apaga, o sea, se activa, es
funciona algo así como esto. Prende, apaga. Cuando necesita que la temperatura se alinee a 37 grados, lo prende. Cuando la temperatura baja mucho, digamos, baja menos, está cayendo y necesita recuperar vuelta, prende, apaga. Esa función hace la parte del termostato. La parte de humedad lo hace de la misma manera con la humedad. Para nuestro proyecto esto no lo vamos a conectar porque no es necesario, a no ser que esto hagamos una incubadora de más de 100 o 200 huevos, una incubadora industrial. Ahí conectaríamos esto. Esto no es necesario, el RH no es necesario. Lo que sí vamos a conectar es el que se llama el relay o el contacto del termómetro. Entonces, como hemos dicho, acá vamos a conectar la corriente directa, 220 voltios, y de aquí sacamos un cable para que desde aquí se active o desactive lo que es el calentador. La línea de 220 voltios. Entonces, lo que hago yo de esa línea, saco dos ramales. Una que va a ir va a alimentar a mi regulador o a mi adaptador para que funcione el ventilador, y el otra va directo. Entonces yo conecto una ahí y la otra lo hago al costado. Como hemos dicho, amigos, no vamos a usar en este caso el relay o el activador, el que cierra circuito de la RH, de la control de temperatura. No vamos a usar estos dos conectores. Lo que vamos a usar es el que va a activar y desactivar el termómetro o el calefactor o el foco, que es esto, grados centígrados, que está aquí. Entonces este cable va a ir aquí, ya, ahí. Ya, amigos, entonces como vemos, la corriente de entrada entra directo al medidor de temperatura, ¿no? 220. Y de ahí una línea yo he puesto que es para mi, ¿cómo se llama? Para mi adaptador, el que hace funcionar el ventilador, y a la vez estoy bajando otra línea, el que hace funcionar también el calefactor, ¿ya? Entonces, esa es una línea, ¿ya? Es esta. Entonces la otra línea que entra también al termostato, pero la otra línea ya no va para adentro directo, como ustedes se dan cuenta, sino la otra línea viene aquí hacia el relay o interruptor. Entonces de aquí recién va a ir hacia adentro para alimentar a lo que es el calefactor, mi girador de huevos y el ventilador, ¿no? Entonces esto yo lo he puesto nomás para el girador, porque no olvidemos de que después, o sea, tienen que girar los huevos hasta el día 17. Después del día 17 ya los huevos ya no tienen que girar. Entonces para eso yo le puse esto, para que ya llega el día 17, yo lo apago, ya no gira los huevos, ¿no? Ya no gira los huevos. Llega el día 17, a partir del día 15 hasta el día 21, día 17 hasta el 21, tienen que subir la humedad de los huevos. Tiene que subir a 70% más o menos, ya que, o sea, tiene que tener más humedad para que los huevos puedan eclosionar, o sea, para que los pollitos puedan picar al huevo, para que los huevos estén más húmedos y el pollito desde el interior puedan picar y hacer un huequito por el cual respirar. Entonces, mientras el huevo no tiene mucha humedad, está duro. Cuando hay más humedad, el huevo es más blando, de tal manera que el pollito fácilmente pica y ya sale. Entonces los 3 o 4 últimos días antes del nacimiento, quiere decir entre el día 17 y 18, tienen que aumentarle la humedad a su incubador, amigos. Entonces, como hemos dicho, esto ya lo voy a conectar aquí. Aquí. De tal manera que, como ven, una línea de 220 va directo a alimentarme tanto a la calefactor, a mi girador y a mi transformador, el que hace girar el ventilador.
¿ya? Una línea y también alimenta acá. La otra línea no va directo adentro. La otra línea viene acá directamente, claro, al termostato. La otra línea y de ahí se va directo aquí al interruptor, ¿no es cierto? O al relay, el que se activa de acuerdo a la programación. Se activa, desactiva, se activa. Entonces pasa por ahí, por el relay que está aquí. Y de ahí recién baja hacia aquí, hacia mi adaptador, que en función del ventilador, baja a mi prende-paga, baja también al calefactor que está dentro, ¿ya? Entonces, esta es esa línea. Eso hay que entenderlo bien. Ahora vamos a conectarle lo que es la sonda del termómetro. Ahora amigos, ya tenemos listo, ahí está la sonda. Por ahora pueden ponerle esto ustedes así, de tal manera ahí lo pegan. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a conectar el enchufe a mi huevera en el giro. Ustedes pueden girarlo de manera manual. En algunas regiones se dice que se gira, la gallina lo gira el huevo al día como 4 veces a 6 veces, otros dicen que son 4 veces, pero es depende de ustedes. Entonces yo en este caso me he conseguido un girador de huevo y vamos a girarlo para que todo esto sea automático. Entonces ahora vamos a ponerlo ahí y lo conectamos a la luz. Ya, como vemos, ya se ha encendido. Yo lo he programado, por ejemplo, esto, como yo les he dicho, esto lo he puesto para prender y pagarle al girador de huevos. Como vemos, ahorita no está girando. Y si yo prendo aquí, entonces lógicamente tendría que empezar a girar. Vemos ahí sí está girando. A ver, ven, chequen. ¿Ve? Aquí en el caso de esto, los huevos nomás le da un giro suave, ¿no? En un ángulo necesario para que tal manera el huevo, como les hemos dicho, los huevos siempre la parte ovalada tiene que estar hacia arriba, la parte punta hacia abajo, para de tal manera que las cámaras de aire de los pollitos que respiran esté hacia arriba. Aquí vamos a ver algo importante, amigos. La luz pequeña de aquí que se ha encendido, de esta luz pequeña se ha encendido, quiere decir que se ha activado el calefactor, se ha activado el ventilador, ¿no? En este caso. Aquí en el RH no está prendida la luz, pero si se prende quiere decir que se ha activado el control de la temperatura y eso no es necesario. Entonces ustedes tienen que programarlo esta parte de tal manera de que el relay no esté, porque si la luz va a estar prendida acá, el relay va a estar todo el tiempo prendido. Eso no conviene. Ahora, eso funcionaría en caso de que ustedes, como les digo, tengan una incubadora industrial de más de 200 huevos, donde tengan un evaporador con todo un sistema de evaporación, con un calefactor, una resistencia eléctrica. Ahí sí sería necesario esto. Pero ahorita como nosotros, para nuestro proyecto, esto nomás nos sirve para ver cuánta humedad hay ahorita dentro. Ahorita nos registra una humedad de 65.5%, lo cual es óptimo. La humedad que tiene que tener nuestro incubadora es entre el 60 a 70%. Ahorita está en una condición óptima. La temperatura sí está baja. Ahorita vamos a regular la temperatura. Vamos a calibrarla para de tal manera que el relay o calefactor solo se active entre los 34 a 37 grados. Ya. Los botones de aquí son para controlar la humedad. O sea, son para programar la máquina a cuánto se va a activar o desactivar la humedad. Eso no nos interesa porque, como les he dicho, de que nosotros no estamos poniendo acá un sistema de humificación, ¿no? Para que se caliente un bote de agua, no nada que ver. Entonces esto no lo manejamos. Lo que sí manejamos aquí lo programamos a 37 grados. Entonces apretamos
Apretamos por unos segundos. Y ahí está. Entonces ahí programamos nosotros a 37 grados. ...37 grados... y con la flecha hacia arriba programamos la temperatura de mínima, que sería en este caso 34 grados. Por unos segundos. Chequen y la vamos a dejar en 35. Ya, con esta la dejamos en 35 y con este dejamos a 37. Es decir, de que cuando en nuestro interior alcanza una temperatura de 37 grados, el relay apaga todo, apaga el calentador, apaga el ventilador, apaga todo. Y cuando la temperatura va bajando, ¿no es cierto? Va bajando. Y si no tiene, o sea, no tiene que bajar menos de 34 grados porque así lo hemos programado. Cuando ya cae a 34 grados, otra vez se enciende hasta alcanzar 37 grados. Esa es la frecuencia que hace nuestra máquina. Entonces ahorita va a ir subiendo la temperatura nuestra cuba. Vamos a ver. Como podrán ver aquí, está girando el ventilador. Sí, hay aire caliente. Hay aire caliente porque está, como ven aquí, está funcionando nuestro calefactor. Entonces si nosotros ponemos el termostato ahí, va aumentando la temperatura. ¿Ve? ¿Ve? ...25.2... ...25.3... se va subiendo así. Aquí he preparado yo un foco para demostrar cómo así lo que ocurre adentro va a ocurrir afuera. Yo voy a pinchar este foco aquí, para que ustedes vean cómo se activa y desactiva de manera real. Ustedes no vayan a hacer eso en casa porque son 220 voltios que hay ahí. Yo lo hago porque consumo cuidado. Ya, como ven, ya le puse el foco. Lo he conectado aquí donde les dije y en la línea que distribuye la corriente y aquí en el activador en el que les dije que prende y apaga. Acá está el relay que prende y apaga, la salida del relay, y ahí lo conecta el foco. Como vemos ya está llegando a 36.9. Entonces ahorita se supone que llega a 37, se tiene que apagar todo. Ahí va, ahí ve como amigos, se apagó todo. Entonces eso quiere decir que se ha apagado también lo de adentro, se ha apagado lo que es el calefactor, se ha apagado el ventilador, se ha apagado mi bandeja de giro de huevos, se ha apagado todo. Ahora nosotros lo vamos a enfriar, vamos a forzar el enfriamiento, vamos a ponerle vamos a forzarle ya para que se enfríe rápido, cosa que ahorita baja, digamos ahorita tiene 37.2. Se supone que cuando cae a 35 grados que lo hemos programado, otra vez se tiene que activar todo. Como vemos, amigo, hemos forzado, le hemos destapado, hemos forzado el enfriamiento y ya está cayendo. Ahora, como vemos, la humedad ha caído a 42%.
entonces no es lo ideal para nuestra incubadora. Y como vemos también se ha activado el relay de interior que tiene, se ha activado, y eso no conviene que se active. Ustedes lo programan con estos botones para que este botón se apague. Lo que nos interesa aquí lo más es la lectura, más no la activación y desactivación de relay. Eso nos interesa. Entonces, como se ha activado el foquito, entonces con estos botones ustedes hacen de que se desactive. Entonces ahora, como ha caído la humedad, entonces mire, ve, mi bandeja ahorita tiene una capacidad de 50 huevos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Se ha vuelto a activar, ¿no? Como lo hemos programado a 35 grados como mínimo y máximo 37 grados, como ha caído a 35 grados, entonces se activó. Entonces volvemos a cerrar. Así funciona esto, amigo. Les estaba hablando de la humedad. Entonces ahí lo dejamos. Estaba hablando de humedad. Entonces esta es una botellita de 1 litro. Entonces para 50 huevos nomás necesitamos unos 100 ml. Entre 100 y 150 mililitros. ¿No? Si este es 1 litro, sería ahí más o menos aproximadamente. Entonces nosotros esta agüita en un vasito lo colocamos en algún espacio de nuestra incubadora. Ahí. ¿Ya? De tal manera que hay un campito, ahí lo colocaríamos. ¿No? Entonces cuando ya ustedes vean que de unos días va bajando el agua, lo aumentan. Y ya como les he dicho, en el día, a partir del día 17 ya ustedes aumentan la humedad. Entonces si han colocado 150 ml, entonces ya aumentaríamos, colocaríamos 2 medios vasitos de agua, o casi hasta aquí 2 vasitos de agua, para aumentar la humedad dentro de la cuba. Eso sería todo, amiguitos. Para el otro videito, para armar el otro incubadora con 12 voltios, vamos a hacer otro videito por el tiempo, amiguitos. Ya, suscríbanse a mi canal que próximamente estaremos subiendo otro videito con haciendo una incubadora con 12 voltios.